Si usted quiere trabajar en la viña del Señor, véngase en la mañana, ¿eh? Se pueden hacer 2 rutas, hermano, no tengas miedo. Ya cuando vas, no pasa nada. ¿Verdad? Hasta te vienes gozando con los hermanos, ¿verdad? Platicando de los pescados y todo eso. Así de eso se trata, ¿no? Es bonito, hermanos, trabajar en la viña del Señor. Y mientras que se pueda, porque va a llegar un día donde no vamos a poder. Entonces hay las escrituras. ¿Cómo le fue, hermano Chevo? Bien. Bien. Se va a echar un coco a Galveston por allá, ¿no? Ánimo. No llegamos a estar. ¿Eh? No llegamos a estar. No, ya no sé. A ver, pues. Yo el 1, ustedes el 2, y eternamente terminamos en el verso 6, ¿ok? Primera de Samuel, capítulo 3. Había dicho el capítulo. ¿No había dicho? Gracias. ¿Lo tenemos? Amén. Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3. Dice las Sagradas Escrituras: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, con sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamas? ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Vamos a ver. Padre Santo, gracias le damos por nuevamente permitirnos estar en su casa de oración. Es el día del Señor y como hijos deberíamos estar aquí en su casa de oración. Gracias por el grupo que está aquí, Señor, porque usted produce el hacer y el creer en su corazón de venir a escuchar su palabra. Que no pongan atención al hombre, pero atención a sus sagradas escrituras. Bendice a cada familia aquí representada y los que no pudieron venir por un problema, ayúdeles. Pero gracias le damos, Señor, y al final del servicio, que la honra y la gloria siempre sea para usted. Le pedimos por los enfermos también. Amén y amén. La lámpara, hermanos, la lámpara de Dios fue apagada. Antes que eso sucediera, hermanos, Jehová llamó a Samuel. Fíjese, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, el versículo 3, donde estaba el arca de Dios. Y si ve esa frase, hermanos, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese, ¿qué dice? Apagada. Antes que la lámpara fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. La lámpara de Dios fue apagada. El mandamiento de Dios, hermanos, era que la lámpara no se apagara. Pero hay unas razones, hermanos, por qué la lámpara, antes de que llamara a Samuel, después de eso la lámpara se apagó. Vemos, hermanos, en Éxodo capítulo 20. Bueno, vamos a Hebreos 9:4. Hebreos 9:4. ¿Lo tiene, hermanos? El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Tenía el versículo 4 un incensario de ¿qué? De oro. Y el mandato era que esa lámpara, hermanos, no se apagara. Esa lámpara, hermanos, debería estar prendida todo el tiempo. Eso representaba
la presencia de Dios. La lámpara encendida, hermanos, la lámpara representa la provisión de Dios. Esa lámpara, hermano, representaba la presencia de Dios, representaba el poder de Dios, representaba la presencia de la palabra de Dios. Cuando esa lámpara estaba encendida, hermanos, se quería dejar a saber que la presencia de Dios estaba con ellos, la provisión, el poder de la palabra, y todos esos eran significados, hermanos, de que Dios estaba ahí con ellos. Pero, hermanos, cuando la lámpara se apaga, quiere decir que la presencia de Dios fue traspasada a otro lugar, ya no estaba ahí con ellos. Entonces, hermanos, es triste cuando la presencia de Dios no está con uno. Las consecuencias, hermano, que fueron llevando a que la lámpara de Dios se apagara, las podemos ver en el capítulo 2, de ahí de Samuel, de ahí mismo, ahí podemos observar, ahorita podemos comenzar a leer, hermanos, de ahí podemos leer del capítulo, déjenme ir a primera de Samuel capítulo 2, verso 12. ¿Por qué, hermanos, llegó la lámpara de Dios a apagarse? Mire, vamos a ver algunas consecuencias de no mantener la lámpara encendida. Recuerda, hermano, la lámpara encendida representaba el poder de Dios, la presencia de Dios, la palabra de Dios. Capítulo 2. ¿Por qué, hermano, se apagó la lámpara de Dios? Fíjese el capítulo 2. Las consecuencias, dice, hermanos, llegó hasta en el capítulo 3, donde se va a la presencia de Dios de ahí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de quién, de Jehová. No había, hermanos, dirección espiritual. Acuérdense, los hijos de Elí, hermanos, las cosas que hacían afuera de la iglesia. Los líderes espirituales no tenían a Dios, no eran ni siquiera salvos. Acuérdense que Dios mató a los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos, síganme con su vista. No tenían conocimiento de Jehová y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venían a él. Venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el calderero o la marmita, y todo lo que sacaba del garfio el sacerdote lo tomaba para sí, de manera que hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía que al que sacrificaba de la carne que asar para el sacerdote por no tomarla de ti, carne cocida, sino cruda. Y el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, ¿qué dice? Yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Eran los que estaban ministrando ahí, de los jóvenes. Porque los hombres menospreciaban, ¿qué, hermanos? Las ofrendas de Jehová. El joven Samuel ministraba en presencia de Jehová, vestido de efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar que pidió a Jehová, y se volvió a su casa. Y vistió a Jehová a Ana, y ella concibió y dio luz a 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjense, hermano, cómo trabajaban con las ofrendas, hermano. Se dejaban todo lo que ellos querían de las ofrendas. Ellos, hermanos, se vestían, se dormían con mujeres a la puerta del tabernáculo de Dios. Pero el líder era viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión.
Y les dijo, ¿por qué haces estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, no hijos míos. Porque no es buena fama la que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecara el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarían. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era secto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en la casa de Faraón. Yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciere sobre mí altar y quemase incienso y llevara efod delante de mí y de la casa de tu padre, por todas las ofrendas de los hijos de Israel. Porque habéis hollado, ¿qué dice? Mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordados de lo principal de las ofrendas de mi pueblo, Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a quién, hermanos. Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no hay anciano en tu casa, y verás toda casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Si viste, hermano, que ellos estaban haciendo mal con la ofrenda. Bueno, es algo que vamos a observar aquí. Pero ¿qué dijo? Que le iba a venir el juicio a Elí, pero que Dios le iba a bendecir ¿a quién? A Israel, en este versículo que acabamos de leer. Dice, y en ningún tiempo habría anciano, cuando tú des la ofrenda, si alguien se la roba, él va a dar cuentas a Dios y Dios te va a bendecir a ti. ¿Sí viste eso? El varón de los tuyos, que yo no corté de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y yo te seré por señal esto que acontecerá a tus hijos, a Ovni y a Finis, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel y que haga conforme a mi corazón y mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo, te ruego que me agregues a alguno de los misterios para que pueda comer un bocado de pan. Consecuencias, hermanos, de no mantener la lámpara encendida. No había, hermanos, dirección espiritual de parte del guía. Los líderes espirituales, hermanos, no tenían a Dios, ni eran ni siquiera salvos, los hijos de Elí. Dios los tuvo que matar por todo lo que estaban haciendo. Los líderes hacían el trabajo, hermanos, para agarrar lo mejor de las ofrendas de la grosura de la carne. El pecado, hermanos, está aún en la iglesia, y muchas veces hay liberalidad en la casa de Dios. Fíjate, hermanos, ¿por qué se apaga la lámpara de Dios? ¿Por qué la presencia de Dios no está en un lugar? Por toda esa clase de pecados. Los hijos de Elí estaban teniendo relaciones inmorales en la casa de Dios. Por eso la lámpara de Dios se apagó, hermano. Yo siempre le he dicho a las parejas, hermano, cuando están sin casarse, le digo, cásense. Amén. Para que no estén viviendo sin casarse. Hermanos, cada vez se ven cosas y cosas que pasan en las iglesias, cualquier tipo de pecado y de pecados, hermano, y luego la presencia de Dios se va de ese lugar. Mire 1 Samuel 4:21. Bueno, vamos a ver aquí desde el 4, perdón. Pero vamos a enfocarnos en el 21. Vamos a ver el 21 primero. Dice el verso 21.
y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. ¿Quién tomó, hermanos, el arca de Dios? Fíjense en el capítulo 4. Samuel habló a todo Israel porque el tiempo salió de Israel a encontrar una batalla. Los filisteos se acampó junto a Eneser y los filisteos acamparon en Efed. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de ¿quién? Pero ¿por qué, hermanos, perdieron delante de los filisteos? Cuando Dios llama a Samuel en el capítulo 3, hermano, la lámpara dice que fue apagado. ¿Qué representaba la lámpara encendida, hermanos? La presencia de Dios, el poder de Dios, la palabra de Dios, hermano, la providencia de Dios. Pero cuando la lámpara, hermano, era significativa, era simbólica, que cuando la lámpara, hermano, se mantenía encendida, era porque la presencia de Dios todavía estaba ahí. Por eso Dios todavía alcanza, hermanos, a llamar a Samuel. Y después que llama a Samuel, dice que la lámpara de Dios fue apagada. La presencia de Dios, hermano, ya no estaba con Israel. Ya Dios, hermano, ya no estaba obrando. A mi mente viene como cuando, hermanos, descubre el secreto de Sansón. Dice que Sansón pensaba que iba a ser como las otras veces, pero la presencia de Dios ya no estaba con ellos. Hermano, donde hay pecado, a veces decimos no pasa nada, pero donde hay pecado se va la presencia de Dios. En las familias, en las iglesias, donde hay pecado, hermano, no está la presencia de Dios. Fíjese, los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose en el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos has herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros asilo el arca del pacto de Jehová, que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Sabían que teniendo el arca del pacto, hermano, estaba la presencia de Dios. Y envió pues asilo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli y Ovnes y Fines estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló cuando los filisteos oyeron la voz del júbilo y dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de quién? De los hebreos. Y supieron que el arca de Jehová ha sido traída al campamento. Y los filisteos, ¿qué dice? Tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de que ahora no fuese así, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Ellos entendían, hermano, que cuando el arca estaba ahí, estaba la presencia de Dios. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con todas las plagas. Ellos sabían, hermano, que la arca era el pacto de Dios y que la presencia de Dios estaba ahí con ellos. Ellos sabían que había sacado a Egipto de allá y los había sacado con mano poderosa. Esforzados, oh filisteos, y ser hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Ser hombres y pelear. Pelearon pues los filisteos a Israel, fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Se fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres y de a pie, y el arca de Dios fue tomada. Muertos, ¿quiénes? Los dos hijos de Eli, Ovni y ¿quién? Y Fignis. Ellos llevaron el arca, oyeron que estaba ahí, pero ya la presencia de Dios no estaba en el arca. Y corriendo a la batalla el hombre de Benjamín llegó así al mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó aquí, que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios, porque él sabía, hermanos, que cuando el arca de Dios fue tomada, sabía que la presencia de Dios ya no estaba con ellos, por eso estaba temblando. Llegó pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas a toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las buenas nuevas a Elí. Elí era de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre: Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ovni y Fignes, ¿qué dice? Fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Aconteció que cuando le hizo mención del arca de Dios, Elí cayó así atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió.
porque era un hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. 4:21 donde llegamos. Y llamó al niño y cavó diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios por la muerte de su suegro y su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de ¿quién? De Dios. Ahora, hermanos, Dios, usted sabe que castigaba aún a los filisteos cuando tenían el arca de Dios, porque les mandaba tumores y cosas así para que regresaran después. El arca, si usted sigue, los filisteos en el capítulo 6 regresan al arca de Dios. Si usted puede leer el capítulo 6, le voy a dar unos versículos rápidos. Capítulo 6. Dice, preguntaron, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses, y entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaban qué haremos del arca de Jehová, hacérnoslo saber de manera que hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si envías el arca de Dios a Israel, no de envío vacía, sino pagar la expiación, entonces seremos sanos y conoceréis por qué se apartó de nosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, por una misma plaga ha afligido a todos nosotros. Ahí vemos, hermano, que Dios les mandaba plagas a los filisteos en el capítulo 5. Y ellos, hermano, entonces llamaron a los adivinos y concordaron en regresar el arca de Dios, porque Dios les mandaba tumores y todo eso. Pero acá vemos en el capítulo 4, en el capítulo 5, en versículo 4, y volviendo, he aquí, Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de su mano estaban cortadas sobre un umbral, habiendo quedado Dagón en el trono solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entraron en el templo de Dagón no pisaban umbral de Dagón hasta hoy. Y agarró la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió. ¿Con qué? Capítulo 5, verso 6. ¿Con qué los iría, hermanos? Con tumores en Asdod y todo su territorio. Y viendo esto, Asdod dijeron, no quede con nosotros, ¿qué dice? El arca de Dios. Cuando los filisteos toman el arca de Dios, hermano, Dios los comienza a castigar con tumores. Entonces estos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a regresar al arca de Dios, porque el arca de Dios estaba con los enemigos, no estaba con el pueblo de Israel. La gloria de Dios se desvanece de la presencia, la gloria de Dios se desvanece de la presencia de las iglesias. Hermano, es triste vivir una vida cristiana sin la presencia de Dios. Hermano, es triste que por causa del pecado la presencia de Dios no esté en la iglesia. Amén. Los problemas que hay a veces en las iglesias, hermano, es el formalismo en la iglesia, hermano. A veces nos conformamos, no queremos hacer nada para Dios. Hermano, a veces el pecado de las iglesias hoy en día, hermanos, la gente pierde la compasión por la gente. La gente ya no tiene compasión por la gente, por los que están perdidos, por la gente que va sin Cristo. Hermano, hay muchas clases de pecados por cual la presencia de Dios ya no está en las iglesias. Es por causa de los cristianos que no quieren hacer lo correcto, no quieren vivir para Dios. Hermano, no tienen compasión por la gente. ¿Sabes dónde va a estar Dios, hermano? En una iglesia que hay amor por la gente. Amén. Dios va a bendecir, hermanos, cuando la gente, hermano, tenga compasión por la gente. Cuando la gente tenga un corazón para la gente. Cuando la gente quiera vivir para Dios. Los hijos de Elí, hermano, estaban viviendo en pecado, estaban haciendo lo incorrecto, no había palabra de Dios, no había guías espirituales, estaban en pecado. Hermanos, si hoy en día comparáramos, pensaríamos que la presencia de Dios está en este lugar o la lámpara de Dios está encendida. La responsabilidad de nosotros, hermanos, es estar haciendo lo correcto para que la presencia de Dios esté en este lugar. Trabajando para Dios, haciendo lo correcto, viviendo para Dios, alejados del pecado, hermanos, para asegurarnos que la presencia de Dios esté aquí. En vano estaríamos trabajando si la presencia de Dios no está en este lugar. Amén. Debemos, hermanos, luchar para que la presencia de Dios esté en este lugar. Amén.
hacer lo correcto, vivir para Dios. Hermano, es triste. Fíjese, hermano, cómo perdieron las guerras, perdieron batallas. Él mata a los hijos de Elí. Elí cae muerto, desnucado, hermanos, por causa del pecado. Hermanos, alcanzó a llamar a Josué, a Samuel, perdón. Fíjese en el capítulo 4, Jehová llamó a Samuel y respondió aquí. Vamos a leer el versículo 3 para que entre ahí, pero ya vimos en el capítulo 2 y vimos el capítulo 4 y entramos hasta el 5 también. Fíjese, Jehová, dice el versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara, ¿qué, hermanos? Que la lámpara de Dios se apagase. Vimos los pecados de los hijos de Elí. Vimos todo lo que hacían con las ofrendas, vimos lo que hacían con cómo vivían una vida ahí. Ni siquiera eran salvos, hermano. Estaban ministrando en la obra de Dios, los hijos de Elí. Dios los mató. Ni siquiera eran salvos, hermano. Y vemos, hermano, todo tipo de pecado que estaba ahí pasando, hasta que llega el punto, hermano, que la lámpara de Dios se apaga. La gloria de Dios se desvaneció, la presencia de Dios se fue de ahí. Y comenzaron los problemas, hermano, para Israel. Hay que cuidar, hermanos, para que la presencia de Dios siempre esté en este lugar y en cada familia que esté la presencia de Dios. Amén. No hay que dejar, hermanos, que la lámpara se apague. Hay que cuidar, hermanos, que Dios esté en la iglesia y en cada familia. Debemos orar, debemos de vivir para Dios. Debemos de cuidar, es como una lámpara, hermano, que debemos estarla cuidando que siempre esté prendida. Para que una lámpara esté prendida en aquellos tiempos, hermano, tenían que estar vigilándola ahí. Era lo que hacía Samuel. El joven Samuel ministraba, dice, en presencia de Elí, y las palabras de Jehová escaseaban en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció que un día estaba Elí acostado en su aposento, con sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, y estaban ahí ministrando Samuel. La lámpara, hermanos, como se lo dije al principio, la lámpara representa la presencia de Dios, representa la provisión de Dios. La presencia de Dios representa el poder de Dios, representa la presencia de Dios, de la palabra de Dios. Pero como en aquellos días, hermano, no había eso. Todo, hermanos, la lámpara llegó al punto de apagarse. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Alejarnos de todo tipo de pecado. Vivir para Dios para que no se apague la lámpara de Dios. Vamos a orar y que Dios nos ayude. La lámpara de Dios se apagó. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Vivir para Dios. ¿Cómo anda su vida espiritual? Hay un canto que dice, presencia, mi presencia es estar en Cristo. El altar está abierto. No permita que se apague, hermano, la lámpara. Pídele a Dios, Señor, perdóname si hay algún pecado. Mira lo que estaban haciendo los hijos de Elí. Andaban mal, hermano, estaban ministrando mal y haciendo las cosas mal. Y la lámpara de Dios se apagó. No hay cosa más triste, hermanos, que la presencia de Dios no esté en algún lugar. En Isaías 59, 1 al 3 dice la palabra de Dios: porque vuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros. Él es santo, santo. Él no está donde está el pecado. Él aborrece, hermanos, el pecado. Ama al pecador. Lo ama porque dio su Hijo, pero aborrece el pecado. La presencia de Dios no está, hermanos, donde hay pecado.
Pídele a Dios esta mañana y que nos ayude. Y si hay algún pecado, es mejor arrepentirnos, dejarlo. Pero hermanos, Moisés mismo dijo, si Dios no está conmigo, yo no quiero ir. Miren, hermanos, cuántos hombres murieron, 30,000 en batalla, cuando el arca de Dios se apagó. El arca fue tomada por los filisteos. Qué triste, hermanos, estar sin la presencia de Dios. ¿Qué dijera esta noche? Pastor, ore por mí. Yo prefiero estar bien con mi Dios. Yo quiero la presencia de Dios en mi vida. ¿Habrá alguien así? Gloria a Dios. Aunque no tengas dinero, cosas, pero que la presencia de Dios esté en tu vida. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Más importante es Cristo en nuestras vidas. Cristo, la presencia de Dios en la familia, en la iglesia, en nuestras vidas. Padre Santo, si te hemos fallado, hemos hecho cosas que no debemos, perdónanos, pero Señor, no queremos que esa lámpara se apague. Que esa lámpara siga, que tu presencia sea en esta iglesia. Que tu presencia, Señor, sea en cada hogar de cada hermano, en cada familia, Señor. Pedimos por los pecados de los hijos. Usted los conoce, Señor. Si hacen cosas malas que no deben hacer, usted los perdona, que usted permita que se arrepientan, Señor. Pero que su presencia nunca se apague de nuestras vidas. Gracias le damos, Señor. La honra y la gloria sea para usted en Cristo Jesús. Amén y amén. Hay que mantener la lámpara encendida, amén, hermanos. Que no se apague. Después que llama a Samuel se apagó, pero por causa de los pecados. Los hijos de David, como estaban ministrando, trabajando, por causas, tiene consecuencias, amén. Las hermanas tienen reunión de mujeres el viernes, todavía tenemos el miércoles, pero si puede invitar acá a una hermana y si invita a uno nuevo, a una nueva hermana, yo le digo a mi esposa que le dé un regalito, amén, para que se anime. De las que ya vienen, esas ya vienen, pero si invita a alguien nuevo, a lo mejor les damos una Biblia, algo, no sé, algo, para que se animen, amén. Y si que traiga visitante, pues se les van a dar un regalito, pero es importante que se vengan las hermanas, amén. Bueno, vamos a cantar, vamos a recoger las ofrendas y luego cantamos un canto. Hay que echarle lumbre, digo, leña al fuego para que no se apague. Amén. Dios bendito, gracias Padre, te damos una vez más, Padre. Agradecidos Dios con darnos la oportunidad de escuchar de tu bendita santa palabra, Dios. Padre, sabemos que es la fuerza que tenemos, Padre, en su palabra para seguir adelante, Dios. A veces, Padre, nos hemos cansado, esforzados, Dios, pero gracias a tu palabra, gracias a tus siervos, Dios, que nos pueden, Señor, alimentar, Señor, con tu palabra, Dios. Y a nosotros, Padre, te pedimos que nunca nos dejes de tu santa mano, Dios. Te pedimos en este momento, Dios, que bendiga las ofrendas, Dios. Gracias te damos por las bendiciones derramadas en cada uno de nuestros hogares, en nuestros canastos, Dios, en nuestro trabajar, en nuestro caminar, Dios. Te has manifestado en todo este tiempo, Dios. Gracias porque tú nos has ayudado, Padre. La honra y la